Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de computación. El día de hoy vamos a hablar sobre los discos duros. Los discos duros, cuando hablamos de los discos duros, podemos hablar de que no solamente en la actualidad existen varios tipos de discos duros, sino que el disco duro es una pieza principal en lo que llamamos a los equipos computacionales de escritorio. No solamente de escritorio, sino los integrados, los portátiles y todo lo que tenga que ver con equipo computacional. Ahí existen en la actualidad algunos que son tipo tarjetas integrados en lo que son las placas madres de los computadores. Lo que se respecta a la evolución de los discos duros, han crecido bastante desde los mecánicos a los estados sólidos y en la actualidad a los M2, que vamos a hablar más adelante. Dentro de lo que tenemos en la pantalla podemos ver lo que es las partes de los discos duros mecánicos que tenían lo que son una especie de disco o CD, si se puede decir. Ellos lo hacían con la finalidad de que pudiera grabarse lo que es la información, tiene el mismo principio de los CDs y por supuesto esto ayudaba a lo que es el guardado de la información de los equipos computacionales como tal. Veamos dentro de lo que son la otra parte, cuando hablamos de lo que son los cilindros, pues por supuesto estamos hablando de lo que es la parte interna de los computadores y por supuesto tenía en su anterioridad o los anteriores mecánicos tenían en todas estas piezas se encargaba de realizar lo que es la lectura de la información guardada en los discos a través de este lente óptico, algo muy similar a lo que teníamos anteriormente en los equipos de sonido de CD. Muchas veces, pues, se dañaba lo que era el lente óptico del equipo de sonido y, por supuesto, se dañaba el equipo de sonido porque no tenía arreglo en ese momento. En su mayoría comenzaron con 4 platos, o 8 cabezas o 8 cabezales y por supuesto, en la actualidad, pues ya no utilizan 4, sino utilizan uno solo, como están viendo en pantalla. La evolución de lo que son los discos duros ha crecido bastante, no solamente a nivel tecnológico, sino por supuesto a lo que es el nivel económico que son alcanzables. Anteriormente, un disco mecánico podía costar más de $100. En la actualidad, pues existen una modificación de precio porque ya es una tecnología que prácticamente no se usa. Tenemos una gran variedad. En la actualidad todavía se utilizan los mecánicos para como discos externos. Para discos internos, pues por supuesto tenemos los mecánicos como este que todavía se utilizan, sobre todo para lo que son los DVR, XVR y NVR, que son los equipos de seguridad, de cámaras de seguridad, que son los que guardan las información y que se está grabando. Existen lo que son estos componentes que netamente se dedican a lo que es el almacenamiento de la información de datos que se genera a través de un equipo computacional. Su evolución ha sido bastante significativa a lo largo del tiempo, no solo a nivel de capacidad, sino a nivel de velocidad y de costos. Para ellos tenemos una gran variedad de marcas, no solamente de marcas, sino también de capacidades. En la actualidad tenemos hasta de 300 terabytes, incluso ya pasamos lo que es esa capacidad para lo que son los supercomputadores. Con respecto a la historia, tenemos que IBM crea el primer disco duro en 1956 y tiene una capacidad de 5 megabytes. Es decir, era poquito, ¿no? Con lo que tenemos en la actualidad, que es suficiente. ¿Cuánto pesaba? Pesaba más de 1 tonelada. El disco duro era bastante grande y no solamente grande, sino pesado.
Desde entonces, pues los discos duros han evolucionado y los avances tecnológicos han permitido la creación de discos duros más pequeños. Por supuesto, esto hace que las computadoras sean más pequeños. Aquí en pantalla tenemos los M2 que vienen siendo como unas memorias RAM, que son unas tarjeticas bastante pequeñas y guardan mayor capacidad de información, si a eso nos referimos. El nivel del avance tecnológico ha sido bastante grande. De entre ellos, pues por supuesto tenemos los mecánicos, como ustedes han visto acá en la fotografía, tenemos que han crecido enormemente o disminuido, si a eso vamos, ¿sí? Desde el que era súper grande a todos los mecánicos que se han ido degradando. En la actualidad tenemos el 3.5 pulgadas, que es el normal que utilizan los equipos de escritorio, los DVR, KineVR y por supuesto todos los equipos de cámaras de seguridad. Y tenemos el 2.5, que es este que está acá, que es para las lactos, que aún en la actualidad todavía siguen saliendo dispositivos computacionales o lactos personales con este tipo de disco duro. El disco duro mecánico es uno de los más antiguos, fueron uno de los principales que se crearon, que consistía en lo que era un disco magnético, que es una especie de CD, que giraba a una cierta velocidad y se leía lo que era la información guardada a través de un lente óptico. Algunos han sido desplazados por los más modernos. Todavía se utilizan en algunos sistemas de almacenamiento como los servidores y porque esto puede generar lo que es un bajo costo en la compra de lo que es el disco duro. Los estados sólidos son la vanguardia de lo que son los discos duros. Todavía son alcanzables lo que es a nivel de precios. Es el disco más moderno que tenemos en la actualidad, también incluyendo al M2. Es como una memoria flash, como un flash memory o un pendrive, como le llamamos, en donde se guardan lo que son datos y toda la información a través de lo que es el manejo de las computadoras. Y por supuesto, es menos pesado. El primer disco duro pesaba más de 1 tonelada, esto pesa gramos. No utiliza discos giratorios ni brazos lectores como el anterior que vimos. Los SSD son más rápidos, estamos hablando que los anteriores, el plato giratorio giraba al principio giraba a 1700, 1600 revoluciones por segundo. En la actualidad existen de 7200 revoluciones por segundo en los discos duros mecánicos, pero tenemos los estados sólidos que manejan información, mueven la información a lo que es 6 gigas por segundo. Los mecánicos hablábamos de megas o kilobytes por segundo. Estos estamos hablando de gigas por segundo. Entonces, su velocidad es mucho mejor con respecto a responder lo que es la información. Por supuesto, con respecto a la vida útil, tenemos que tienen más durabilidad. El mecánico, el disco duro mecánico, por un golpe que usted le dé a la mesa donde esté el equipo, puede rayarse lo que es el plato giratorio y ahí comienza a dañarse el disco duro. Si el equipo se cae, por supuesto, uno de los platos puede partirse y hasta ahí le llega el disco duro. Es decir, un bajo de voltaje, es decir, bueno, existe una gran variedad de circunstancias que podría dañar con más facilidad lo que es un disco duro mecánico. El disco duro SSD, que es el estado sólido, tiene una vida útil más larga con respecto a lo que es la velocidad
ha mejorado bastante la vida útil, mientras que un disco duro mecánico te puede durar entre 3 y 7 años dependiendo del uso y el manejo y el buen manejo de lo que es para lo que son mantenimientos preventivos a los discos duros. Un disco duro de estado sólido tiene una duración aproximadamente de 10 años si se le da el previo mantenimiento constante cada 6 meses, lo cual podría ayudar a alargar lo que es el estado útil del disco duro. El consumo de energía, pues por supuesto, es mucho menor. Los estados sólidos consumen menos energía que los mecánicos. Y en caso, pues, por supuesto, a nivel de almacenamiento, pues es indiscutible. El estado mecánico tenemos hasta 3 terabytes en algunos casos. Para el estado sólido tenemos hasta más de 100 terabytes. Entonces, cada vez se va superando más lo que es la tecnología, el avance tecnológico ha crecido, no solamente mejorado, no, sino en peso, en tamaño, en capacidad, en velocidad, en costos sobre todo y a nivel de producción, pues por supuesto ha sido muy inferior lo que es en la actualidad fabricar discos duros. Cuando hablamos de los discos duros portátiles, estos son discos duros externos, bien sea de estado sólido o bien sea mecánicos. Se conectan a las computadoras similar a lo que es una USB o pendrive o una flash. Son muy populares porque podemos transportar lo que es mayor cantidad de información que una flash y de forma segura. Los discos duros portátiles, como les decía, vienen de diferentes tamaños, diferentes marcas y diferentes capacidades para, dependiendo de lo que es la necesidad del usuario. Y por supuesto que los discos duros son pieza esencial para lo que es el almacenamiento de la información. No solamente se ha mejorado a lo largo del tiempo con su nivel de capacidad y velocidad, sino que por supuesto existe una gran variedad de disco duro con respecto a lo que es la conexión. Ha crecido. Anteriormente teníamos los discos duros mecánicos con lo que era la salida de información a través de lo que es un conector IDE y en la actualidad tenemos con conexión SATA. Este tipo de conector ya en la actualidad ya no se utiliza, mayormente conseguimos los equipos con conexión SATA, que pues por supuesto ha cambiado bastante porque estos pines, estos puntitos que están viendo allí, eran bastante delicados y pues por supuesto si un punto de esos se dañaba pues perdías el disco duro. Por supuesto no hay como quien dice, no les voy a decir que los discos duros pues son inmortales, es decir, que no se pueden dañar. Existen algunas series de inconvenientes que podrían ocurrir para que un estado sólido se quemara, pues una baja de voltaje o un voltaje muy no acorde para lo que maneja este tipo de equipos. Tenemos en la parte de los M2, que como les mostraba anteriormente, tenemos que muchos de ellos han crecido no solamente en conexión, sino que también en capacidad y en tamaños. En la actualidad existen unos muy pequeños que se siguen utilizando y por supuesto, la parte de los diferentes tipos externos, como pueden ver, tenemos algunos, los externos, como estos muy pequeños, estos son los de lactos de 2.5 pulgadas y estos son los de 3.5 pulgadas mecánicos. Esto para que más o menos se vayan dando lo que es una idea
de lo que vienen siendo los discos duros. En la actualidad, por supuesto, tenemos que reconocer que la tecnología no se ha quedado quieta ni un solo instante, porque los mecánicos, así como fueron creciendo en la actualidad, pues los estados sólidos han ido sobrepasando algunos de ellos. Esperando que la clase haya sido de su agrado y que usted haya aprendido a conocer un poco más lo que es el equipo computacional que tienes en casa. Nos vemos en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.